Hola, soy Titi Y yo, Matías, y juntos hacemos Espacio Podcast. un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo... Espacio Podcast. Bien, hemos llegado a este momento. Ha llegado el momento de Espacio Podcast en mi vida y en la tuya. Bienvenida, Titi, ¿cómo estás? Estoy súper bien, Mati, ¿tú? Agradecido al Señor y esperando su pronta venida en las nubes de los cielos con poder y gran gloria, con la Biblia en la mano y Jesús en el corazón. Amén. Eso era lo que decía mi iglesia cuando saludaban el sábado en la mañana. Saludo a mi iglesia bienaventurada Israel, los queremos mucho. Titi, ¿te parece que partamos ya con este tema? Nos quedan muy poquitas lecciones, ¿ah? Recordarle que tienen que estudiar su folleto Escuela Sabática, pueden encontrar todos nuestros materiales en Ministerio Joven Unión Chilena, así como en Joven Adventista Oficial, también en el código QR que está en su folleto de Escuela Sabática, así como también en los YouTube de las respectivas páginas pueden encontrar el inverse, los quiz, los lettering, los espacios podcast y los resúmenes también que también hace el pastor Campitelli, que pronto va a estar con nosotros. Uy, dije un spoiler, perdón. Matías. Como a Rúfalo, no guarda eso te iba a ningún decir, eres como spoiler. más Rúfalo. Ya, Titi, ¿te parece que partamos? Bueno, démosle. Ahora viene, inicia. Esta lección, titulada Lo obsoleto y lo vigente en el pacto, vamos a estudiar Hebreos 7 al 10, ya hasta el capítulo 10, versículo 18. Y ya hemos visto, ¿se acuerdan que estábamos viendo lecciones que eran un poco controversiales para algunas personas y que el pacto se podía ver de forma errónea? Bueno, en estas exploramos características y descripciones negativas del pacto y de la ley. Pero cada una de estas características encaja perfectamente con una interpretación que identifica a este antiguo pacto como una experiencia vinculada a no continuar con el pacto. Entonces, rechazar su atractivo evangelio o sencillamente cumplir el pacto legal. Así que esto no es tan bien. ¿Y qué hay que hacer? Tenemos que ver que solamente esto se habla de un nuevo pacto solamente porque se estableció la necesidad de un nuevo pacto porque lo veían legalmente y lo veían de forma de rechazarlo. Eso era porque necesitamos un nuevo pacto. Entonces, y otra forma también de verlo medio raro, por decirlo así, sostiene que todo sea un énfasis experiencial. Y eso ya dejaría de lado la parte histórica que tuvo nuestro Señor Jesús con nosotros aquí, que vino históricamente a la tierra y murió por nosotros y hizo un cambio histórico, por eso está el antes y el después de Cristo. Entonces, en esta lección vamos a ver la importancia de ambas partes del pacto, tanto la experiencial como el pacto histórico, ¿ya? Así que, Mati, te pido por favor que puedas darnos tus datos de alto impacto. Si se dan cuenta, hemos hablado mucho sobre las cosas que han quedado obsoletas. Cómo pasa con parte del primer pacto. Bueno, vamos a hablar un poquito después cuando comentemos el escribe. Porque el primer pacto no quedó obsoleto, sino que ciertas partes de él, ¿no? Que eran, por ejemplo, lo ritual. Entonces, hay cosas que se hacen así con proyección de obsolescencia programada. Y de eso vamos a hablar hoy día. La proyección de obsolescencia programada es algo que todos hoy día vivimos, pero quizás no lo sabemos, ¿ya? Así que vamos a informarle un poquito de esto. En 1871, Edison crea la bombilla. Y cuando la crea, él intenta hacer la mejor bombilla del mundo. A pesar de crearla, él quería hacer la que durara más. Y quería crear una bombilla que durara 1500 horas. Imagínense, ¿cuánto durarán las bombillas actualmente? No lo sé. Y cuando él empieza a hacer esto, así como más accesible a la gente, así como Ford intenta hacer los autos más accesibles,
aparece la compañía Focus, ¿ya? Que intenta regular esto, y las bombillas quedaron solo en 1000 horas, o sea, se hacían con una proyección de obsolescencia programada, para que dejaran de funcionar cada cierto tiempo, para que la gente volviera a comprar, si no, la economía iba a romperse, ya que iban a haber menos plazas de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, esto afectó prácticamente en todo el comercio, en toda la, digamos, la filosofía de comercio, la sociedad de consumo, ¿no? Que desde que las cosas empezaron a hacerse con la mayor calidad, han escuchado, ¿no? De repente los alemanes tienen se tiene ese prejuicio con los alemanes, que ellos hacen cosas de buena calidad, ¿no? Que son duraderas hasta el día de hoy. Pasó, por ejemplo, en una empresa soviética, una fábrica que era en Berlín, que las boicotearon por hacer materiales de buena calidad, pero finalmente no se hizo muy popular. Sabían incluso que la bombilla más antigua, que está prendida desde 1901, todavía dura, y 2 cámaras le han intentado grabar, y esas 2 cámaras se han echado a perder. Nótese el datito que les di. Y bueno, eso sucede hasta el día de hoy. ¿Te ha pasado a ti? Por ejemplo, la impresora, la gran controversia de la impresora, ahí se hizo más popular la proyección de obsolescencia, que las impresoras traían un chip que después de como las 20.000 o 200.000 impresiones, no sé, no me pregunten, se echaban a perder de forma automática y tenían que cambiarla. Y bueno, hoy día se enseña a reemplazar ese chip y todo para que sigan funcionando. Y así, se dan cuenta, todos lo hacen, pero hoy día hay una nueva, gracias a la internet, ya que todos lo sabemos, hay una nueva discrepancia, ¿no? Con que la gente quiere hacer cosas de calidad para que duren más y no sean proyectadas con obsolescencia. Eso es la proyección de obsolescencia. Dígame. Mati, me acordé de lo que pasó con iPhone. ¿Te acuerdas? Apple, sí. El caso Apple, incluso aquí en Chile se demandó, se hizo una demanda colectiva y ganaron. Porque ellos tiraban el sistema operativo, hacían que el sistema operativo bugueara los antiguos teléfonos, ¿no? Para que la gente se comprara nuevo. Miren, la proyección de obsolescencia programada. Decir que es solo una reflexión, nunca lo hago, pero de repente quizás no importa tanto que las cosas se hagan con proyección de obsolescencia, ¿no? Sino que no nos afecte como una filosofía. Que una filosofía económica sea, no hay problema, ¿no? Pero que pasa a ser una filosofía personal, yo creo que sí es peor. Ahora viene, escribe. Bueno, vamos a comentar lo que dice nuestro texto sobre los pactos. Y este texto que teníamos esta semana, bastante largo, son 3 capítulos, ¿cierto? Sí, son 3. Es de Hebreos 8 del 7 al 10, a ver. Sí, del 7 al 10. ¿Qué es lo que puedes comentar tú también, Mati? Yo sé que estoy como muy profundo reflexivo, parece, ¿eh? Pero miren, lo que voy a decir tiene que ver con resaltar una parte de la lección, ¿no? Lo que es para el mundo secular, hoy día el mundo oriental, para los cristianos es los judíos, ¿ya? Lo que es para hoy día el mundo secular, lo que es K-pop, lo que es Japón, que es algo muy lindo, ¿cierto? Gente muy bonita, un país precioso, una isla maravillosa, es una mera superficialidad porque aunque parezca todo lindo y perfecto, es una sociedad reprimida, una sociedad depresiva, una sociedad al extremo competitiva, que finalmente llega a tener algo en la práctica tan triste como el bosque de los suicidios, por ejemplo. Entonces, una mera superficialidad para el secularismo, ¿no? Es algo lindo, algo que la gente anhela, pero son solo superficialidades. Lo mismo para el cristianismo, el judaísmo, porque el judaísmo también se presenta como algo perfecto, como algo riguroso, como gente altamente espiritual porque reza, porque alaba y porque hace ritos o fiestas. Pero es mera superficialidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es lo más profundo de esto. Y es lo que se obvia. Y no lo tiene, tal cual. Entonces, aquí quiero llegar con esto, es que siempre Jesucristo era algo más allá. Incluso en sus diálogos ustedes se dan cuenta, ¿no? Cuando él habla con los fariseos, él siempre quiere llegar más allá de lo que se está practicando, lo que se está hablando, lo que se está diciendo. Quiero resaltar esto, ¿por qué? Porque cuando se habla, por ejemplo, de que se abolió la ley, es obvio que Jesucristo él mismo dijo, no voy a abolir nada, no vengo a abolir, vengo a cumplir. Y en este libro de Hebreos, el texto quiere llegar más allá. O sea, Pablo dice, miren, primero te voy a mostrar de que Jesucristo es Dios, es el divino, del 1 al 3, ¿no es cierto? Superior a los ángeles, superior a la creación, superior al humano, superior a todo. En el capítulo del
1 al 2 dice superior a los ángeles. Del 3 al 4 habla de cómo es superior a Moisés y a los profetas. Del 5 al 7 muestra cómo es superior a los sacerdotes, incluso hasta Melquisedec. Esto ya lo hemos hablado en otros podcasts. Y del 8 al 10 muestra cómo él era el propósito del pacto. Cómo él era superior a esto, ¿no? Entonces, en este quiero resaltar solo una frase que me encantó. O sea, que está en parte en verso, en el capítulo 8, cuando se habla de la profecía de Jeremías, del pacto futuro, porque dice, y en aquellos días, y cuando habla Jeremías, obviamente está hablando de un pacto eterno, o sea, de un pacto que se va a cumplir hasta en la segunda venida, o hasta en la eternidad, ¿no? Hasta cuando vivamos en el cielo o de nuevo en la tierra. Y él llega a citar Jeremías nuevamente en el versículo 10 y dice así: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, notoriamente no está cambiando las leyes en el pacto, ¿sí? Otra vez está hablando de que está poniendo las leyes. ¿Qué es lo que cambia? El lugar donde pone las leyes. No está cambiando ninguna tilde ni ninguna jota, ¿no? Ni iota, como dice en el original. Sino que está cambiando el lugar donde las escribe. Ya no las escribe en tablas de piedra rígidas donde la gente pensó que iba a poder hacer, y al ponerle ese rótulo, decir nosotros vamos a hacer lo que tú dices, lo hacen con una proyección de obsolescencia programada, porque el hombre no puede guardar al pie de la letra lo que el Señor le pide porque es un ser imperfecto. Pero sí tiene dos condiciones este pacto, ¿no? Primero, asirse de Jesucristo, estas ropas blancas, que esto significa la perfección, aceptar a Jesucristo para que Él lo justifique. Y segundo, con respuesta al amor, guardar estas leyes que no son obsoletas, sino que las escriben en el corazón. Eso, Titi. Oye, si se dan cuenta, como que volvimos al principio de esta lección de Descifrando Pactos, cuando veíamos el ADN del pacto antiguo y el pacto nuevo. ¿Se recuerdan que hablábamos sobre que este era el ADN, que el Señor quería escribir la ley en nuestro corazón y quería cambiar nuestra vida y quería tener esta relación con nosotros? Y me llama la atención de cómo se pueden malinterpretar de repente algunas cosas, porque al final como que el propósito siempre ha sido el mismo. Yo no encuentro un propósito distinto del Señor, porque de distintas maneras, pero siempre ha tratado de relacionarse con nosotros. La otra vez hablamos con unos chiquillos sobre por qué el Señor nos hacía participar, o al pueblo de Dios lo hacía participar llevando cosas al templo. Y era porque el Señor, por más mínima que fuera, Él quería tener una relación siempre con nosotros. Entonces por eso hizo el primer pacto, por eso hizo el pacto en el Sinaí, por eso quiere poner la ley en nuestro corazón, por el simple hecho de que Él quiere relacionarse con nosotros. Entonces quiero recalcar más que nada el sacrificio de nuestro Señor. Este pacto que Él lleva planeando hace tanto tiempo, y que de verdad impacte nuestra vida, tanto como históricamente, porque el Señor vino a esta tierra y lo cambió todo, y experiencialmente, que esto va de la mano. Y finalmente, si algo cambia, son esos ritos, ¿o no? Porque los ritos tenían un cierto significado que ahora el Señor ya cumplió en nuestra vida. Entonces ahora Él es el simbolismo que nosotros necesitamos, o el ejemplo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Eso sí, Titi, apoyándote a René Atilio Dupertuis. La otra vez dije Dupertuis, se me pegó decirle Dupertuis, pero Dupertuis habla de los heirografón, ¿no? Que son estos mandatos que simbolizaban a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y el mismo Hebreos 10 dice que la sangre de animales no quita el pecado. Entonces eso significaba que esa sangre era un símbolo solamente para la sangre final, que era la de Jesucristo, que quita todo nuestro pecado. Ahora viene Enfoca. En
En este enfoque me gustaría que podamos reflexionar un poco en ejemplos, ¿ya? De cuando Dios se refiere a algo celestial y no terrenal en la Biblia, porque estamos hablando de este pacto y de las veces que se ocuparon estos simbolismos. Y, a ver, uno que se me viene a la mente es cuando, ya, no estoy segura si se lo dice a Lázaro o a la niña, que le dice que esta persona duerme. ¿Me ayudan? ¿O se lo dice a los Lázaro. dos? A Lázaro. Que dice que Lázaro está durmiendo y Sí. no era porque no hubiera muerto, sino porque él ejemplificaba esta muerte como un dormir que iba a venir el Señor después y lo iba a despertar, ¿cierto? Ya, ese es un ejemplo que el Señor se estaba refiriendo a algo celestial y lo estaba diciendo y se podía como interpretar como algo terrenal, pero no lo era. Otras cosas yo me imagino que son las del santuario. Ustedes ayúdenme un poco con cada cosa del santuario porque yo sé que son arte y tienen harto significado especial. Entonces todo iba enfocado más a un plano espiritual, ¿cierto? A un plano celestial. Y nosotros lo estábamos viendo como algo terrenal, que fue un error más que nada. Me llama la atención lo que decía el folleto sobre que el Señor quería perdonar nuestros pecados antes de que Él viniera a la tierra. Por eso dejó este sacrificio, que es este significado de perdonar nuestros pecados. Que nosotros lo vemos como si ya hubiera pasado antes, pero se cumplió todo cuando el Señor vino, ¿cierto? Ahí Él pagó por los pecados de todos y esto es plenamente celestial porque uno ve así como ya a este hombre lo crucificaron por mis pecados, pero esta pelea no es contra sangre ni carne, sino que es contra principados y potestades. Así que eso quería dar un alcance. Ahora viene Aplica. Elena de White, en La maravillosa gracia de Dios, dice algo así. La salvación de la raza humana ha sido siempre el propósito de los concilios del cielo. El pacto de la misericordia fue establecido antes de la fundación del mundo, ha existido desde la eternidad pasada y se lo llama el pacto eterno, tan sinceramente como nunca ha dejado de haber Dios. No ha habido momento cuando no haya sido de la delicia de la mente eterna manifestar su gracia a la humanidad. La expiación de Cristo selló para siempre el pacto de la gracia. Amén. Y con esta reflexión ya estamos finalizando esta lección. Se nos acabó, se me hizo muy cortita. Muy cortita. Le agradezco a ustedes también siempre por asistir. Muchas gracias por los mensajitos que nos mandan. Va a haber un concurso prontamente para que las personas ahí se dediquen a... Hay muchos que nos comparten y todo, pero ahora va a haber recompensa. Así que prepárense para un concurso pronto. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Se llama El amor en el pacto, la disciplina. El amor en el pacto. Ya estamos a 2 lecciones para terminar. O no olvide estudiar su folleto de escuela sabática, asistir a su espacio de joven los sábados, preguntarle a su maestro, compartir con él, escuchar nuestros materiales Inverse, el espacio podcast, el lettering, como también los quiz los viernes en la tarde en las páginas de Ministerio Joven Chile, o Ministerio Joven Unión Chilena, en Facebook, en YouTube, en Instagram, así como también en Joven Adventista Oficial, Facebook e Instagram. Que el Señor les bendiga. Gracias, Titi, por estar con nosotros. Te queremos mucho. Saludos a todos ustedes, a la gente que nos manda saludos de todas partes. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.